Bueno, buenas tardes. Espero que hayan pasado bien el fin de semana. Para los que son papás, que lo hayan disfrutado, porque creo que todos en esta zona festejamos el Día del Padre en forma conjunta. Así que bueno, nada, retomamos las actividades y nada, ahí luego les comentaré algunas novedades, pero de momento la dejo a la profesora Paula para que continúe con su tema. Gracias, Paula. De nada, buen día, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas Bueno, tardes. hoy, Buenas tardes, ¿todo bien? ¿qué tal? Hoy vamos a avanzar, sí, con la última parte que nos queda de inteligencia artificial y se me ocurrió el otro día subirles, ya se los avisé, pero por las dudas se los vuelvo a avisar. Ya tienen en el aula virtual lo que vamos a presentar hoy. Por si quieren irlo mirando, ¿sí? Ahora vamos a compartir el módulo 7. Así que lo voy a compartir. Ahí está. Bueno, ¿qué es esta pata que nos falta así de la inteligencia artificial? Ya vimos durante el curso lo que era la transformación digital. Después estuvimos viendo maneras de medir la transformación digital en un entorno industrial. Y nos metimos a trabajar con algunas tecnologías que habilitan la transformación digital de los procesos industriales. Primero vimos la tecnología blockchain, ¿sí? Después vimos todas las alternativas que hay de la IA. Vimos que la IA ni aprende, ni crea. Hoy vamos a ver que no razona, sino que cuando los de inteligencia artificial decimos que aprende, lo que estamos diciendo es que aprende a clasificar datos, ¿sí? Cuando decimos que crea, lo que estamos diciendo es que tokeniza información, busca metadatos similares en una base de datos y después hace un proceso de traducción de la información y de compilación de la información, pero no crea ni una sola palabra, ni un solo token, no escribe por sí misma. Y hoy vamos a ver que la IA no razona como razonamos los humanos. Después de que terminemos de ver la IA, si podemos hoy, si no el jueves, vamos a ver la última tecnología habilitadora de la transformación digital de este curso. También vimos interfaces avanzadas, vimos AR, VR y la idea de gemelos digitales. Vamos a ver, luego de terminar con la IA, qué es el Edge y el Fog Computing, para después unificar todo y resignificar cómo medimos el nivel de transformación digital cuando estas tecnologías las incorporamos en nuestros procesos industriales. Cómo incorporar estas tecnologías y qué cuestiones básicas como ingenieros responsables de los procesos de planta tenemos que tener en cuenta. Entonces, hoy vamos a ver IA simbólica, ¿sí? Como siempre decimos, hay una gran confusión entre los distintos tipos de inteligencia artificial. IA simbólica está acá, en esta parte azul, donde dice IA. Ya habíamos explicado que hay una gran confusión entre lo que es la IA simbólica y lo que es el Machine Learning, ¿sí? Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de perceptrón, de redes neuronales. Hablamos de contestar la pregunta, ¿pueden las máquinas aprender, entendiendo por aprender, la clasificación buena de datos, ¿sí? De datos complejos no estructurados? Cuando hablamos de IA o de IA simbólica, no hablamos de perceptrones, no hay una red neuronal. Hay otro tipo de acercamiento más computacional clásico que tiene que ver con una base de conocimiento que tiene el algoritmo de la IA simbólica, en donde hay un conjunto de reglas que representan cómo se razona con respecto a una tarea específica dentro de un entorno específico.
La IA simbólica, a diferencia de la IA del Machine Learning, ¿sí? Lo que busca es el manejo de símbolos, la semántica de los símbolos. A diferencia del Machine Learning, que de la semántica no se ocupa y se ocupa de la clasificación. La IA simbólica comienza, igual que el Machine Learning, por hacer una abstracción de los datos. Igual que el Machine Learning tokeniza, la IA simbólica también tokeniza para retirar de los datos y de los metadatos todo lo que no sea esencial. A diferencia de en el Machine Learning, en donde no hay un proceso de compilación algorítmica, solo hay un proceso de pasaje de una función estadística a otra, de propagación. En la IA simbólica sí son sistemas que previo a utilizarse se compilan. En vez de que se entrenan, se compilan. La IA simbólica no se entrena, se compila. El gran problema de la IA simbólica es, como lo dice su nombre, manejar la semántica de los datos. Esto en inteligencia artificial es lo que se llama razonar. ¿Sí? Cuando hablo de Machine Learning, de aprender, hablo de aprender a clasificar datos. Cuando hablo de razonar, hablo de aplicar una serie de reglas que el programador introduce en el algoritmo para después trabajar con los metadatos de los datos, con lo que representa el contexto de los datos, que es al momento, y aclaro, al momento, lo más cercano que tenemos a la representación del contexto de los datos, de la semántica de los datos. Entonces el asunto es preguntarnos, ¿sí? Cuando nosotros razonamos, cuando los seres humanos razonamos, ¿cómo le damos semántica a las cosas? ¿Cómo le damos significado? ¿Cómo yo sé, ¿sí? Que, no sé, que que mate es un objeto parecido a un vaso para tomar mate, o que mate es la yerba mate, o que mate es el final de la jugada del ajedrez por el cual se gana cuando el mate se hace al rey y se llama jaque mate. ¿Cómo desambigua mi palabra, mi cerebro, el significado de la palabra mate? Mira el contexto. Y si el contexto está representado en informática por los metadatos, pues la IA simbólica trabajará con los metadatos. La semántica es el significado que le damos a la información, a los símbolos. Entonces el problema es cómo los humanos manejamos la semántica. ¿Cómo diferenciamos lo que es un hecho de lo que es una regla? ¿Cómo le damos semántica a la palabra mate para saber si estamos hablando del jaque mate del ajedrez, del objeto mate o de la yerba mate? El razonamiento humano, ¿sí? Los seres humanos aprendemos a razonar en base a la experiencia, al contexto, pero también razonamos con emociones y con conocimiento, ¿sí? Lo que hacemos es interpretar a los datos de acuerdo a nuestra experiencia, pero no sabemos bien todavía cómo el cerebro lo hace. Sabemos qué hacemos cuando razonamos, pero no cómo lo hacemos.
Y por eso, exactamente igual que pasa con el aprendizaje, que también sabemos qué hacemos, pero no sabemos cómo lo hacemos, la definición de razonamiento en inteligencia artificial es mucho, pero mucho más humilde que la definición de razonamiento cuando hablamos de razonamiento de un ser humano, ¿sí? El ser humano aplica todo el conocimiento tácito, ¿sí?, que tiene. Si yo le digo a Marcos, ¿cómo fue con los copos de nieve ayer? Como Marcos tuvo una tormenta súper grande cerca de su casa, él sabe que yo me estoy refiriendo a los copos de nieve que cayeron durante la tormenta. Pero quizás yo me estoy refiriendo en Argentina, existe cuando los niños van a los parques, existe una cosa así gigante que se llama copo de nieve que está hecha con azúcar, que se va enredando en un palito y que puede ser color rosa, color blanco, ¿sí? No sé cómo se llama en Chile, pero es para que los niños coman, queda el azúcar toda transformada y vos agarrás un pedacito de azúcar y te lo comes, ¿sí? Marcos, si yo le digo cómo fue la nieve ayer, ni se le va a cruzar por su cerebro humano que yo le estoy hablando de lo que se comen los niños. Marcos va a contextualizar mi pregunta en su experiencia y me va a contestar algo de la lluvia. No, mirá, cayó más lluvia, pero copos de nieve no cayeron tantos, ¿sí? No fue tanta la cantidad de nieve. O sí, mirá, no sabes cómo nevó. Pero no me va a decir, no, Paula, no fuimos al parque, no comimos copos de nieve. Porque su cerebro desambigua la semántica de acuerdo al contexto. Esto que hacemos todo el tiempo y que lo hacemos manejando información incompleta, porque Marcos no sabe, yo no le explicité mucho más que ¿cómo te fue con los copos de nieve ayer? Esa expresión está llena de información incompleta. Y sin embargo, el cerebro de Marcos la desambigua, le encuentra un significado, busca una respuesta en su experiencia y me responde. Y razona. El razonamiento humano está basado en cuestiones explícitas y lo que no llegamos a entender muy bien, tiene un montón de cuestiones implícitas. Biológicamente no sabemos qué pasa adentro de la neurona, qué funciones físico-químicas, porque son físicas y químicas, se producen en el borde y adentro de la neurona con las proteínas que maneja nuestro cerebro para que nosotros podamos razonar. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en la guía simbólica el conocimiento solamente es el que esté escrito y solamente es el que esté codificado en reglas lógico-matemáticas que el programador escribe antes de compilar el algoritmo, ¿sí?, de la IA. Y también sabemos que está basada en esas reglas y que se computa con los datos que le digamos al sistema y no con la intuición, con lo implícito, con emociones, con lo que manejamos nosotros nuestro razonamiento. Nuestro sentido común nos permite razonar aún en casos incompletos y ambiguos. La IA simbólica está limitada a las reglas explícitas que tenga. Si tiene una regla para A y una regla para no A, habrá que ver, ahora vamos a ver en un ratito, cómo computa y cómo elige. Pero lo que no está explicitado no forma parte del razonamiento. Y finalmente, el razonamiento humano se caracteriza por una altísima flexibilidad y el razonamiento de IA simbólica se caracteriza por una bajísima flexibilidad. Para poder agregar reglas de razonamiento hay que volver a escribir el algoritmo y hay que volverlo a computar. ¿Hasta acá vamos bien? Ni tan inteligente, ni aprende tanto, ni crea tanto, ni razona
como razonamos nosotros. El nivel de abstracción que los humanos manejamos no es altísimo. En cambio, la IA simbólica solo va a razonar con el tipo de símbolos con el que esté programado. En el ser humano el razonamiento está altamente influenciado por las emociones. Esos procesos biológicos en nuestro cerebro están atravesados por la biología de las emociones. En la inteligencia artificial no, eso no existe. El aprendizaje en el ser humano, el razonamiento es permanente y contextualizado. La IA no aprende si no se la entrena. El tipo de inferencia de reglas que usamos para razonar los humanos incluyen las heurísticas, la lógica y muchas veces la intuición. En cambio, en la IA solamente es lógica, son reglas que se puedan escribir en un lenguaje de programación que sea computable. Y finalmente, la representación del conocimiento es muy limitada en la IA. De hecho, uno de los campos más importantes de investigación en inteligencia artificial es el campo que se llama Knowledge Representation, que es una rama central de la IA que trata de estudiar cómo representa nuestro cerebro la información del mundo real para después poder razonar sobre ella, para ver hasta qué punto esto se puede simular con los límites computacionales que tenemos hoy, con la semántica de lo que podemos decir con un lenguaje de programación. Entonces el Knowledge Representation, al máximo zoom que ha llegado para, digamos, para simular el razonamiento humano, es a decir, bueno, primero, el contexto de los datos está en los metadatos, así que vayamos a trabajar sobre los metadatos para razonar sobre los datos, ¿sí? Y segundo, usemos estructuras lógico-matemáticas que sabemos que después podemos traducir en un lenguaje de programación para representar ese conocimiento, esos metadatos o ese comportamiento que queremos de los datos. Hay distintas maneras, ¿sí?, lógico-matemáticas de representar o codificar el conocimiento y algunas son estas: las ontologías, las redes semánticas, las reglas lógicas, los frames y los scripts, y los sistemas expertos. Una de las más básicas maneras de representar la semántica de un dato es la red semántica. Si yo tengo que representar la semántica de la palabra planta, yo no sé si planta es la planta del pie, es la planta alta de una casa, o planta es sinónimo del lugar donde se realiza el proceso industrial, ¿sí? Si yo digo Santiago, yo no sé si me estoy refiriendo a Santiago de Compostela, o a Santiago de Chile, o a un compañero que se llama Santiago. Necesito poder representar por una red semántica para poder desambiguar o quién es Santiago, ¿sí? Esto que nuestro cerebro hace todo el tiempo, la inteligencia artificial no lo puede hacer por sí misma y hay que codificárselo. Las redes semánticas, ¿sí?, se codifican para los informáticos, se codifican como si fueran diagramas de clases, ¿sí? Se usa herencia, abstracción y herencia y clases abstractas para representarlo a nivel de código ejecutable.
La ventaja que tienen las redes semánticas es que permiten expresar hechos, ¿sí? Relaciones entre hechos, y toda la estructura lógica me permite representar la semántica de los conceptos que están acá. Una de las desventajas que tiene la red semántica es que no permite representar la negación. Yo puedo representar lo que es una planta, o no puedo representar lo que no es una planta. Yo puedo representar lo que es, no sé, estoy pensando en alguna palabra que tenga más de un significado. No me sale ninguna ahora, una palabra que tenga más de un significado. No quiero decir planta porque ya la dije, ¿sí? Bueno, ya se me va a ocurrir. ¿Llama? No. ¿Cómo? Llama. A ver, muy bien. ¿Por qué? Porque llama puede ser, como dice ahí, un ser vivo porque es un animal. También puede Muy venir bien. de lo que es del fuego, de lo que se Muy entiende. bien. Y también puede ser el verbo. Me llama. De llamar. Ajá. Claro, ¿sí? Entonces yo digo llama y tengo que desambiguar a ver si es el animal. Y tu cerebro lo hace todo el tiempo, Yadira, y lo hace bien. Pero a la máquina hay que explicarle todo. Un ejemplo de red semántica es la web semántica. Todos han escuchado hablar de la web semántica como una evolución de la web 2.0, ¿sí? La web semántica es un modelo de web en donde los hipervínculos entre los nodos de la red, ¿sí? Entre los nodos entre las páginas web, los hipervínculos guardan, ¿sí? Una ontología, una semántica, una red semántica de cada uno de los vínculos. Entonces, cuando se busca en la web semántica, la búsqueda es mucho más precisa porque se puede incluir en la búsqueda el contexto. Esto en la web tradicional 2.0 no se puede hacer porque los hipervínculos simplemente están interconectados de manera sintáctica, no de manera semántica. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, vamos Bien. aprendiendo. Están muy callados. No, Daniel, estoy viendo lo que es semántico y sintáctico, entonces estamos claro. definiendo eso. Sintáctico es simplemente la combinación de letras, la forma. Semántico no es la forma, semántico es el significado. Claro. ¿Sí? Capturar la forma de algo es lo que hace el Machine Learning. El Machine Learning te reconoce la forma de las cosas, pero no le otorga semántica a las cosas. Perfecto. El Machine Learning, al clasificar, reconoce sintácticamente cosas por su forma, no por su significado. Reconoce que esta es una imagen porque es igual en un tanto por ciento a los píxeles de la otra imagen, pero no por lo que significa esa imagen, sino que simplemente hace un reconocimiento de patrones de datos, no de la semántica de esos datos. Hablar de semántica es hablar de algo muchísimo, pero muchísimo más complejo que hablar de sintaxis. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué significan las cosas? No cómo son las cosas. ¿Sí? Joana, ¿cómo venimos? Karina. Aquí estoy. Sí, también, creo que bien. Karina, ¿cómo venimos? Marcelo, Sebas, Emi. ¿Alguna Hola, pregunta? hola Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emi? Bien, te hago una pregunta respecto a la... ¿Vos has visto que hay motores de inteligencia artificial que
se dedican exclusivamente a crear imágenes, de acuerdo a ciertas instrucciones que nosotros le vamos dando. Bueno, el otro día estaba leyendo que una de las formas de saber o ver que la inteligencia artificial no es autónoma y que no puede sacar conclusiones por más que nosotros le demos un contexto de a modo de ejemplo, empieza a estos motores le empieza a pedir que dibuje una persona con una bolsa en donde se le han caído de la bolsa huevos. Entonces el motor de la inteligencia artificial dibuja una persona con una bolsa rota con huevos en el suelo. Y lo más lindo es que la inteligencia artificial no se da cuenta, hace todo el dibujo, pero no se da cuenta que cuando se caen los huevos se rompen. Entonces ahí empieza ¿Qué significa darse cuenta? no saca la conclusión o no ¿Y tiene qué la significa lógica, sacar la conclusión? no comprende, no ¿Y qué piensa. significa comprender? ¿Y qué significa pensar? Son todas palabras en donde No estamos no, humanizando a la sí. tecnología. La tecnología no piensa, Ujú, ¿sí? No sí, sabe, ni nada de eso. La bien, tecnología funciona o con funciones estadísticas o con lógica, como vamos a ver ahora. Dentro de un ratito te voy a mostrar un algoritmo claro, de cómo es la lógica. claro, Entonces, en ese ejemplo, ¿sí? Lo que está sucediendo es que no está pudiendo razonar el algoritmo. ¿Por qué? sí, Porque se le está pidiendo al algoritmo con un prompt que genere una imagen. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Primero tokeniza el prompt. Después busca los metadatos en ese prompt. ¿Sí? Hasta ahí las GANs. sí, ¿Sí? Después, ¿qué hace? Una vez que tiene esos metadatos, va a la base de datos que se le haya indicado. O va a Twitter, o va a Facebook, o va a, no sé, a la base de datos de la National Gallery de Londres. Y busca metadatos similares. bien, Y trae una composición de imágenes de esos metadatos similares. Entonces, ¿qué tokenizó? Tokenizó la palabra hombre, bolsa, huevos y caer. nada más. Y buscó metadatos que le trajeran a un hombre, metadatos que le trajeran a una bolsa, bolsa cargar hombre, huevos caer. Y ya está. Y compuso el transformer, el patrón transformer, compuso eso en una imagen que parece nueva y que en realidad es una compilación de imágenes que superpuso, que trajo de esa base de datos a la que se le indicó que tiene que ir, y trajo la bolsa de una imagen, el cuerpo del hombre de otra imagen, la cabeza del hombre de otra imagen, las piernas del hombre de otra imagen, un huevo Bien, de otra imagen, otro huevo de otra imagen, el piso de otra imagen, y las compuso. Nada más. No sabe, no piensa, ni no razona. Es un algoritmo. ok, sí, En sí, cómo humanizamos a la tecnología aún cuando estamos queriendo hablar de sus límites. ¿cómo? Y ese artículo que me dijiste, vos empezaste diciendo, no Ah, razonó, no pensó, sí, no supo. No, ¿cómo vas a ver si no es un cerebro humano? Es un algoritmo. Obvio, no sabe porque es un algoritmo. Saber es algo que hacemos los seres humanos. ok, bien, ¿Se entiende? sí, 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 sí. ¿Qué pensaste cuando viste la noticia? No, la verdad que me sorprendió y lo que es la noticia va dirigida a que en un futuro ya muy cercano, el desarrollo de los profesionales de recursos a nivel de humano es
es en la ingeniería de los prompts, en aprender a saber, a dar órdenes a los motores de inteligencia artificial. Pero, claro, a ver, vos ya ahora tenés otro conocimiento, ¿sí? Porque me venís escuchando y venís haciendo el curso desde hace un montón y ya hiciste el curso anterior también. Sí. Entonces vos ya tenés que a esta altura poder diferenciar el marketing de lo real. Por supuesto que hacer un buen prompt te va a ayudar muchísimo, pero no va a razonar la IA, ni va a suplantar tu proceso de saber, ¿sí? Porque los límites de la computabilidad permiten simular el aprendizaje como una red neuronal que clasifica, simular el razonamiento con una serie de reglas que tienen que estar todas explícitas y las que no existen no las puede computar. Es un algoritmo, Emi. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas noticias. Hay que saberlas interpretar. ¿Qué es lo que te está diciendo? Por supuesto que el que sepa hacer un buen prompt va a tener una ventaja. No sé quién tiene el micrófono abierto. Están hablando, vos, Emi, no. Por supuesto que va a tener una ventaja súper importante el que sepa hacer un prompt. Pero más ventaja va a tener el que, además de saber hacer un prompt, entienda cuáles son los límites de lo que le puede pedir a la IA y lo que no le puede pedir a la IA, que está en su estado de IA débil. Solo para una tarea específica, solo la base de datos con la que vayas a buscar la información y lo más importante, Emi, de acuerdo al entrenamiento que haya tenido. Sí. ¿Sí? Bien. Les voy a compartir en el aula virtual un documental muy bueno que estuve mirando el fin de semana sobre, en África, la esclavitud de los ingenieros de software que entrenan al machine learning. Cómo viven en Kenia los ingenieros que viven entrenando, cómo se los explota y en qué condiciones se entrena la IA, qué hay detrás del entrenamiento de las IAs. ¿Sí? Entonces, Emi, vos ahora ya sabés diferenciar mejor qué es verso y qué es no verso. Entonces, vos sabés que con un machine learning vas a tener un montón de predicción de tu planta que antes no tenías. Ahora vos ya sabés que con la IA generativa vas a poder crear, pero ¿hasta dónde? Muy lejos de tu cerebro, Emi. Muy lejos de tu cerebro. Muy, pero muy lejos de lo que tu cerebro puede hacer. Bien. ¿Sí? Gracias por el aporte. Excelente. ¿Alguien quiere contar algo más? Profesora, buenas tardes, ¿qué tal? Pero en este tema sí tenemos que tener claro que el tema de mano de obra sí va a llegar a desaparecer con toda esta implementación de tecnología. La Depende gente que de no... qué mano de obra y qué tipo de mano de obra. Estamos hablando Es decir, que mano estos de son... obra es muy general. Y el operario que pueda estar en una maquila. Depende Eso que sí. haga ese operario. No sé si va a desaparecer o si va a migrar su tipo de trabajo. Ok, concentrémonos en el tema de textiles. El operario que hoy en día en Centroamérica o en Sudamérica o en África, en lo que sea, esté en una planta poniendo la manga, poniendo el botón, poniendo Eso algo. lo va a hacer un brazo robótico. Exactamente, en eso sí tenemos que tener Pero ahí claro no que... hay ni razonamiento, ni a machine learning, ni nada. Hay una automatización. No Sí, hay un movimiento repetitivo, nada más. No, hay cero inteligencia. ok, pero sería toda una implementación de un conjunto de Pero cosas, eso ¿no? está fuera de este... Bueno, Robinson, eso está fuera de... A ver, eso está fuera de este curso. Eso tiene que ver con automatización de procesos, ¿sí? No con
management de procesos industriales utilizando nuevas tecnologías y transformación digital asociada a tecnologías emergentes. Obviamente, no sé cómo explicarte, o sea, sí, la transformación digital, pero no estamos apuntando a ese perfil, estamos apuntando a ustedes, que son los ingenieros de planta. Este curso no está dirigido para el operario que va a perder el trabajo porque lo va a reemplazar el brazo robótico. Este curso está dirigido a vos, que sos el ingeniero de planta. No hay ejemplos pensados para el perfil operario, no hay actividades pensadas para el perfil operario, no está pensado para transformar digitalmente la mentalidad del perfil del operario, está pensado para transformar mentalmente tu mentalidad, que sos el ingeniero de planta. No podemos cubrir todo, ni somos responsables de todo. La transformación digital es muy compleja. Hay cuestiones sociales que yo no me atrevo a tocar. Hay cuestiones legales que yo no me atrevo a tocar. No somos especialistas en todo, ¿sí? Muchas veces me preguntan, bueno, y vamos a ver la legislación. Yo te puedo compartir la legislación, pero yo no soy abogada. Yo te puedo compartir lo que le va a hacer a ese operario, pero yo no soy socióloga. ¿Sí? Yo no soy economista. ¿Cómo se va a reasignar el trabajo? Todas las movidas que hay para desvincular el trabajo del salario. Hay toda una movida mundial para ver qué vamos a hacer con la gran desocupación que va a traer la transformación digital. Pero no es una cuestión que podamos tocar en este curso, porque nos excede. Porque no somos economistas, no somos sociólogos, no somos, no sé, abogados, ¿sí? No sabemos de legislación laboral. Hay un montón de movimientos en el mundo que plantean que hay que desvincular el salario del trabajo. Y que cada humano que sea reemplazado por una máquina tiene que ser compensado con una especie de salario básico universal, con una cuota de desempleo por ese trabajo que no va a poder realizar y que va a realizar una máquina. ¿Eso va a suceder? No sabemos. ¿La transformación digital se va a llevar puesta un montón de gente? Sí. En tu perfil, en el perfil ingeniero de planta, ¿te va a reemplazar la IA? No. ¿Sabés quién te va a reemplazar, Robinson? El ingeniero que sepa usar la IA. No te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar tu compañero que aprenda a manejar la IA. Por eso es importantísimo que hagas este tipo de capacitaciones, todo lo que puedas. Doctora, no es Robinson que está haciendo la pregunta. No te escuchamos, Robinson, porque tenés mucho ruido atrás. No soy yo el que hizo Yo te la escucho pregunta. todo cortado. Cerrá el micrófono de uno de los dispositivos que tenés, que estás usando, así te escuchamos por uno solo y te podemos escuchar, Robinson. Mientras tanto, escuchamos a Marcos. Solamente para complementar lo que yo lo había dicho anteriormente, dentro de los proyectos de IA están incluidos el puesto del abogado y el puesto del sociólogo. Claro. Es parte del staff. Y con respecto a la renta, ya en Chile ya se está manejando. Ahora, por ejemplo, pero son cosas que nos exceden, ¿entendés? O sea, yo no me atrevería a darte un curso sobre economía de la transformación digital, porque no soy de ciencias económicas. Puedo contarte lo que sé y compartirte lo que sé, pero nada más. ¿Sí? Claro. Pero vamos a volver a focalizar en lo que estamos trabajando ahora. Sí, sí, correcto. ¿Cómo representamos el conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo se representa en la IA el conocimiento? Entonces, una primera manera es representarlo a través de redes semánticas. ¿Qué problemas tiene la red semántica? Primero, que se vuelve sumamente compleja cuando quiero representar mucha semántica de algo. Enseguida se me escala esto de manera exponencial enseguida. Y otro problema es que no puedo representar la negación. Yo puedo representar lo que es una planta, pero no puedo representar lo que no es una planta. Yo puedo representar lo que es una llama, pero no puedo representar lo que no es una llama. ¿Sí? Entonces, la segunda estructura importante que hay en inteligencia artificial en este momento para representar semántica de datos son los frames.
¿Y qué son los frames? Son muchas redes semánticas unidas, ¿sí? Los frames son estructuras que permiten agrupar información, pero la diferencia que tienen con las redes semánticas es que ya están pensados, ¿sí? Hay muchísimos frames que ya están compilados y ya están precompilados que definen un montón de conceptos. Entonces, cuando yo necesito el concepto organización, es muy complejo si yo me lo pongo a pensar de cero. Me traigo la plantilla organización. Necesito el concepto curso, me traigo el concepto curso. Necesito el concepto proceso industrial, me traigo el concepto proceso industrial. Me traigo el frame y lo instancio con mis datos de mi proceso. Pero ya tengo pensada la estructura que necesito para representar la semántica de ese dato, de ese pedazo de conocimiento, de ese objeto, ¿sí? Los frames son especialmente útiles cuando hay categorías, subcategorías, detalles. Entonces tengo un frame que es, por ejemplo, tengo, no sé, ¿qué es mantenimiento? Y de ese frame tengo un subframe que es mantenimiento correctivo y otro que es mantenimiento predictivo. Y dentro de mantenimiento predictivo tengo qué es mantenimiento de IoT, qué es mantenimiento del sistema SCADA. Y voy como heredando y desambiguando y cada vez voy en los subframes siendo más y más y más y más específico. Pero lo bueno de los frames es que ya están pensados, ¿sí? Los frames agrupan conceptos que cada uno de los conceptos puede ser una red semántica y define relaciones entre conceptos, ¿sí? Entonces yo tengo el concepto llama y tengo el concepto, no sé, lana, ¿sí? Y con un frame yo puedo unir esos dos conceptos. Puedo unir en una sola plantilla, ¿sí? Y decir lana de llama. Y tener una estructura más global. Otro tipo de estructura más global es la ontología. Las ontologías son redes de redes. Cada uno de los globitos rojos es un frame o una red semántica. Entonces se va complejizando la relación entre los conceptos, ¿sí? Ya no solamente tengo conceptos, sino que adentro de cada nodo puedo hacer un zoom y puedo ver ahí adentro, ¿sí? ¿Qué significa ese concepto? Ir así usando herencia y yendo de lo más grande a lo más pequeño. Y finalmente, en ciencias de la computación las lógicas se usan para 1,5 millones de cosas. ¿Por qué? Porque son lenguajes matemáticos que son muy fáciles de computar. Es muy directo. Cuando yo tengo una expresión aritmética o tengo una expresión lógica, la diferencia es que la expresión aritmética me devuelve un valor numérico y la expresión lógica me devuelve un valor booleano, me devuelve verdadero o falso, ¿sí? Cuando tengo estructuras lógicas, eso es muy, pero muy fácil de computar computacionalmente, de expresar en un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son muy cercanos al lenguaje de la lógica y son un poco más lejanos al lenguaje gráfico de las redes semánticas, de las ontologías y de los frames. Ahora, ¿qué pasa? Con la lógica proposicional, el modus ponens, la lógica de primer orden que ustedes conocen, no alcanza. ¿Por qué? Porque no tiene ningún operador para decir casi siempre o para decir a veces. Esos operadores lo da la lógica de predicados y la lógica modal. Y la lógica no monótona, que es la lógica más avanzada dentro de lo que se usa en ciencias de la computación, la lógica no monótona permite tener un conjunto de reglas que pueden tener inconsistencia entre sí, ahora vamos a ver cómo,
y que se instancian en base a la información que ingresa al sistema. Y lo que es dinámico en inteligencia artificial simbólica, en los agentes inteligentes, no son las reglas, sino es la información que ingresa con la cual se computan las reglas. Y llegamos así al concepto de cómo está organizada la inteligencia artificial simbólica, y llegamos al concepto de lo que se llama un agente inteligente. Un agente de recomendación, ¿sí? O un agente, sí, los recommender systems, ¿sí? O un sistema experto. ¿Qué es un recommender system o un sistema experto? Es un conjunto de algoritmos en donde hay sensores que sensan el entorno, receptores, ¿sí? Que traducen esos datos que separan de los datos los metadatos, y después tiene una base de conocimiento que es un conjunto de reglas escritas en algún lenguaje de programación lógico, un machine learning para poder tokenizar todas esas datos que le llegan, un machine learning para tokenizar, ¿sí? Perdón, conocimiento que son los datos tokenizados, y un módulo de razonamiento que simplemente son reglas de cómo hay que procesar las cosas, y esto está escrito por humanos, esto está escrito por humanos, el razonamiento está escrito por humanos. Ahora vamos a meternos dentro de estas bolitas, ¿sí? El razonamiento son reglas de cómo hay que razonar con este conocimiento que lo escriben los humanos. El machine learning ya saben lo que es, ¿sí? Y el conocimiento de dónde viene son los datos que ingresan, ¿sí? De las percepciones. Esto genera una respuesta que sale a través de una acción. La IA simbólica tiene guardados datos, hechos y reglas anteriores, y para eso usa un modelo grande de lenguaje. Tiene instrucciones que son reglas lógico-matemáticas, que ese es el razonamiento, y tiene lo que se llama herramientas de superpoder digital. Tiene un montón de APIs que permiten a ese agente, ¿sí?, relacionarse con el medio. Acá y acá puede haber APIs, que son pedazos de software que permiten a bases de datos diferentes y a sistemas diferentes interoperar. Entonces, si vemos adentro, ¿sí?, cómo es un agente inteligente es un concepto más global que sistema experto o que sistema de recomendación, ¿sí? El agente inteligente puede ser un sistema experto, puede ser un sistema de recomendación. Lo que tiene son herramientas 1 y herramientas 2, para captar información del medio, para mandar información al medio. Estas herramientas son los superpoderes APIs que tiene la gente. Tiene a través del machine learning todo lo que recibe este receptor, el machine learning lo tokeniza y genera una base de datos que tiene datos y metadatos. Además, acá, esta es la parte importante, esto es el razonamiento. Tiene un conjunto de reglas que le permiten computar esas reglas usando el conocimiento, usando datos, ¿sí? Y a través de ese cómputo produce una respuesta. Vamos a ir viendo de a poco cómo funciona cada una de estas partes, ¿sí? Un agente inteligente no solo busca información y la tokeniza con el machine learning, por eso la IA incluye al machine learning, ¿sí? Los agentes inteligentes incluyen al machine learning. No solamente busca información, sino que además, entre comillas, decide, porque necesita buscar algo, mira los metadatos, entre comillas, elige cómo buscarlo, usa las APIs, y esto excede al agente inteligente, tiene que ver con la inteligencia de las APIs con la cual interactúa, usa herramientas externas si lo necesita,
planifica, vamos a ver qué significa, reflexiona, vamos a ver qué significa, actúa en consecuencia, aprende del proceso, vamos a ver qué significa, aprende del proceso, lo clasifica al proceso, ¿sí? La percepción de la gente inteligente tiene que ver con procesar texto, con las APIs con las que está relacionada el sistema, con sus sensores, con sus bases de datos, ¿sí? Con todo lo que tiene guardado. Por ejemplo, en una planta de producción de alimentos procesados, un agente inteligente monitorea en tiempo real variables como temperatura, humedad, velocidad. Al detectar una variación anómala en la curva de temperatura, ¿sí? Recomienda al operario ajustar los parámetros del horno. Y vamos a ver qué diferencia tiene esto con el machine learning, que predice y ajusta, ¿sí? O que predice que va a haber un problema de temperatura y que le avisa al operario, che, hay que ajustar, la temperatura o lo que sea, ajustar los parámetros del horno, ¿sí? Cuando decimos que el agente inteligente es autónomo, significa que una vez que lo programé y una vez que lo compilé, tengo un exe, tengo un ejecutable, lo puedo usar muchas veces. Igual que una vez que entrené la red neuronal, ¿sí? Después la puedo usar muchas veces para clasificar y uno dice, aprende, no, vos le enseñé, vos le fuiste reforzando cuáles conjuntos de parámetros servían para las funciones estadísticas de los perceptrones. Acá, en los agentes inteligentes, lo que haces es escribirle un montón de reglas y después darle datos para que compute esas reglas. Esas reglas son del tipo if, condición then, else, if, condición then, else, if, condición del. Y en esa condición vos le metés los datos que querés que la gente procese. El agente tiene lo que se llama persistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque almacena datos históricos. Por eso es un agente experto en un área o un agente recomendador en un área. Es inteligencia artificial débil. No recomienda cualquier cosa, no recomienda de cualquier tarea. Recomienda cómo comprar cripto en Eternum. Recomienda cómo manejar el horno en la fabricación de pan en la fábrica tal. Recomienda qué película mirar en Netflix para tal persona. No son recomendaciones generales, son siempre asociadas a una tarea y asociadas a un contexto. No puede hacer más que eso. Y lo más importante, cuando decimos que razona, lo que decimos es que con los datos que le ingresan, instancia todas esas funciones if, then, else, las computa y da una respuesta. Y eso es razonar. Y no hay otra cosa en mí. No hay más nada por detrás. ¿Cuáles son los desafíos de la IA simbólica? Bueno, cómo representar los datos, cómo tokenizar, cómo el machine learning tiene que representar los metadatos de los datos, ¿sí? Cómo manejar la incertidumbre. El algoritmo de razonamiento del agente inteligente solo puede computar las reglas que tiene escritas. Lo que no tiene escrito no existe. Y nuestra mente todo el tiempo computa aunque no tenga todas las reglas o aunque no tengamos conciencia de que tenemos todas las reglas, ¿sí? Y otro de los desafíos es la complejidad computacional. Cuando el conjunto de reglas se hace muy grande o el conjunto de datos del Big Data se hace muy grande, el costo de computar un agente inteligente es muchísimo mayor que el costo, ¿sí?, de calcular una función estadística en un perceptrón. ¿Por qué? Porque hay que calcular todas las reglas con los datos de entrada para saber qué va a devolver el sistema. No puedo calcular una partecita, tengo que calcular todo con los datos de entrada que tengo en ese momento. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo en un ejemplo práctico. Imagínate que vos tenés un sistema ahí de recomendación que te va a ayudar a decidir si vas a detener a una máquina en tu proceso industrial o no,
de acuerdo a si tiene una falla, ¿sí? Entonces, esto no es clasificar si hay una falla o no, es hacer algo si hay una falla. Es distinto, ¿sí? Tiene que decidir si detener la máquina. Es una acción, no es una clasificación. Clasifica máquina fallada y tiene que decidir qué va a hacer, si la va a detener o no. Machine Learning incluido en inteligencia artificial. Primero tokeniza y clasifica. Falla igual verdadero. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Bueno, ¿qué hace un ingeniero humano? Una vez que clasifica lo que percibe con sus sentidos, el humano, como una falla, el ingeniero puede considerar muchos datos, no solo temperatura, sino también su experiencia de cómo funciona esa máquina, el historial de cómo viene funcionando esa máquina, la producción en curso, etc. En cambio, un agente inteligente no puede evaluar tantas condiciones como evalúa el ingeniero humano. Y ni siquiera sabe muy bien cuáles son todas las reglas que usa para evaluar. El agente inteligente, el algoritmo, si tiene 5 reglas, va a usar 5 reglas. Si tiene 1000 reglas, va a usar 1000 reglas. Si tiene 80 reglas, va a usar 80 reglas, pero solo va a recuperar la temperatura, la presión, etcétera, de esa máquina y va a instanciar las reglas que tenga con esos valores y va a computar las funciones if, then, else. Entonces, por ejemplo, imaginemos que la gente sí puede monitorear la temperatura en tiempo real el nivel de vibración y el estado general del mantenimiento, ¿sí? El estado general de mantenimiento lo monitorea con un machine learning. Y el nivel de vibración y el tiempo de temperatura está por encima del umbral y la temperatura actual son simplemente IoTs, ¿sí? Bueno, y así son las reglas que tiene. Alguien en algún momento, cuando definió este agente, le puso estas reglas. Si la temperatura es mayor que 90, entonces detene la máquina inmediatamente. Esa es una regla. Si la temperatura es mayor que 80 y estuvo en mayor que 80 por más de 5 minutos, entonces envía una alerta para revisar la máquina. Es otra regla. ¿La inventó? No, alguien se la programó. ¿Sí? El de sistemas que te desarrolló el sistema experto, de lo que vos le vas diciendo, genera todas estas reglas. Che, escúchame, cuando una máquina se calienta, ¿vos cómo actuás? ¿Cuándo la paras? No, si la temperatura es mayor que 90 hay que pararla porque se funde la máquina. Bueno, listo, vamos a escribir eso en una regla. Sí, bueno, pero mira, también si está mayor de 80 grados y más de 5 minutos también se funde. Bueno, pará, vamos a hacer otra regla. Y en base al conocimiento y la experticia de los seres humanos, un informático traduce todo ese conocimiento que tenemos los seres humanos sobre una tarea a un conjunto de reglas. Entonces, por ejemplo, si la vibración es más de 70 unidades, entonces hay que reducir la velocidad de la máquina. Si el estado del mantenimiento es pendiente y hay una temperatura mayor a 75, entonces hay que programar una parada de planta de esa máquina. Y si la temperatura es menor que 95 y la vibración es menor que 70, entonces todo va bien, se puede seguir la operación normal. Esto es muy diferente a lo que hace el Machine Learning. El Machine Learning clasifica. Esto computa todos estos if cuando le ingrese una temperatura, un estado de mantenimiento y una vibración. Esos son los datos. Con esos datos va a computar esta, va a computar esta, va a computar esta, va a computar esta, va a computar esta. Y de acuerdo a los datos, va a decidir parar la máquina, va a decidir continuar, va a decidir programar, decidir. No decide nada, ¿entienden? Computa las reglas que tiene. Si lo quieren ver así como un diagrama de flujo, ¿sí? Primero los IoT leen la temperatura y la vibración
y el estado de la máquina. Si la temperatura es menor que 80, entonces, ¿sí? Si la temperatura es mayor que 80, perdón, hay que enviar para revisar. Si tiene vibración, hay que parar la planta, perdón, si tiene vibración más de 70, se puede continuar la operación, si no, hay que ir a mantenimiento. Y si la temperatura no es mayor que 80, entonces no hace falta más que reducir la velocidad, ¿sí? Más que eso. Esta estructura de flujo es exactamente lo mismo que computar todas estas reglas, ir computando todas estas reglas. Esta es una manera de verlo, esta es otra manera de verlo. Este es el sistema experto, listo. Lo que no esté acá dibujado no lo puede considerar. No es como el ingeniero, que va a tener en cuenta su experticia, su experiencia, qué pasó antes con la máquina, qué pasa con la máquina de al lado, cuánto de cansado estaba el operario que estaba mirando la máquina, qué temperatura hay en el ambiente hoy que puede influenciar en la temperatura de la máquina, todo eso. La IA simbólica, si no lo tiene metido acá en las reglas, no lo puede considerar. No existe más que estas reglas. No existe otra cosa que esas reglas. Este sería el algoritmo de la gente inteligente. Si la temperatura es más de 90, si no. Cuando me vienen datos, temperatura 485, tiempo de temperatura a 6 minutos, nivel de dilatación 60, estado de mantenimiento pendiente, la decisión va a ser evaluar el estado de la máquina, ¿sí? Con el tiempo actual, y acá te va a poner por qué decidió eso, por qué decide evaluar el estado de la máquina. Por eso el cómputo de este algoritmo que viene de escribir estas reglas en un lenguaje de programación. Y estas reglas vienen de que cuando se programó a la gente inteligente, un ser humano le contó a un informático todo el conocimiento que tenía y el informático escribió este código. Y eso es todo. Eso es todo. No hay magia. El ingeniero humano podría considerar la historia de la máquina, la urgencia de la producción, otras señales que no están en estas reglas, o incluso factores externos, ¿sí? ¿Qué clientes están esperando la producción que se va a hacer con esa máquina? ¿Nos podemos dar el lujo de pararla o bueno, que reviente un poco la máquina porque no podemos parar la producción? Todas esas consideraciones, si no están en las reglas, el agente inteligente no las puede tener en cuenta. El ser humano sí. El agente revisa continuamente los valores de los sensores, continuamente revisa esto, ¿sí? Y eso es lo que lo hace dinámico. Lo único que tiene de dinámico la gente es que continuamente está mirando lo que el IoT le tira y continuamente está recalculando y recalculando y recalculando esto. Por eso el costo computacional es muy alto, ¿sí? Aplica las reglas que tiene programadas. Lo que no tiene programado no existe. Así que ahora voy a parar la grabación, ¿sí? Voy a abrir las salas, voy a compartirles por WhatsApp lo que dicen las transparencias, por si alguno no la tiene. Vamos a hacer un primer ejercicio, ¿sí? Para practicar lo que estamos aprendiendo. Voy a parar la grabación. Bueno, fueron a la sala, sí, a trabajar. Este enunciado lo voy a compartir. Y vamos a ver. Epa. Oh. Paren que. Acá está. Ahí está. Imagina una planta industrial. Tiene productos líquidos. Es una planta de envasado de productos líquidos, ¿sí? Tiene un montón de IoTs ahí en el proceso industrial. Y tiene un agente inteligente, ¿sí? Que tiene reglas para decidir cuándo parar o no parar una máquina de envasado, ¿no? Entonces tiene estas 4 reglas, las 4 reglas se escriben así, si 6 reglas tiene 6 reglas, ¿sí?
Las reglas se escriben así. No, paren, acá está. Tiene 6 reglas, ¿sí? Y en base a esas reglas tienen que responder lo siguiente. Si el sensor de nivel de llenado marca 90% del volumen, ¿qué va a hacer el agente? ¿Qué contestaron, Marcos? Carolina, esa no la contesté yo, la tiene Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Pusimos que se activa la alerta de bajo llenado, que es la ¿Y regla cómo 1. hace el agente para activar esa alerta? ¿Qué regla computa? ¿Qué regla le da esa? O sea, computa primera todas regla, las reglas, ¿eh? ¿sí? A ver. Computa todas las reglas. ¿Cuál le da verdadero? ¿Cuál le da verdadera? La 1 era. Muy bien, entonces la 1 le da verdadera, las otras le dan falsa, entonces acciona lo que dice la regla 1. ¿Sí? ¿Algún otro grupo puso otra cosa? Y la regla 6 no activa en la mayoría de los casos. La regla 6. Que dice que hay alerta activa, Pero no registra hay el una evento. alerta. A ver, la regla 1. Pero no hay una. Hay activar alerta, ¿sí? Pero Claro, cuando se instanció el sistema, no había ninguna alerta, porque recién era la primera vuelta del agente inteligente, ¿sí? La próxima vez que ejecute el sistema va a saber que hay una alerta. Pero en este momento no hay, para computar la regla 6, ¿sí? Lo único que recibe es una temperatura, un volumen como dato de entrada, no recibe el dato de entrada alerta. Así que esta regla no la puede computar porque no tiene ese dato de entrada. Fíjate, la regla 6, ¿sí? Válvula principal cerrada, línea activo y tiempo de cierre menor que 10 segundos. No tiene estos datos, no sabe, no era la puede otra. computar esta regla. En cambio, la 1 sí, porque es la única información que le llega. El sensor de llenado marca un 90%. Es la única información que tiene. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo tu cerebro humano piensa diferente, piensa muchísimo mejor que esta IA. Ah, bueno, Porque a vos te llega la información del sensor que marca un 90% de llenado y vos automáticamente sabés que no solamente la regla 1 necesitas activar, sino también la regla 6. es la directiva Pero anterior. la gente no lo sabe. ¿Cómo lo inferís vos? Por tu experiencia previa, por tu conocimiento previo, por todo esto que no está explícito. No está explícito en el sistema que si le llega a una temperatura mayor a 95, tiene que activar la regla 6. Sin embargo, en tu cabeza hay una regla que no es la regla 6, que es otra regla que te dice, si pasa esto, activa. ¿Sí? Activa. Paula, ahí nosotros tenemos la regla 6, dice gestión de alerta. Si hay Esa. alertas directiva anterior. activas, registrar evento y enviar notificación al supervisor. ¿Significa que si hay una alerta activa que no se haya tomado una acción? No. Significa que la válvula principal está cerrada No, ahí, y el profe, tiempo de cierre es menor a 10 segundos. Eso Pero es lo que eso no es lo que dice el enunciado que tenemos nosotros en el WhatsApp, por ejemplo. Regla 6 dice gestión de alertas. Si hay alertas activas, registrar evento y enviar notificación. es una diapositiva más atrás. perdón, acá. Tiene Si hay alerta activa, registrar evento y enviar notificación al supervisor. Bien. ¿Qué recibió el sistema? ¿Recibió una alerta? ¿Recibió una No. alerta? Recibió ¿O recibió un sensor que dice el volumen es mayor de 90? Claro, ajá. Recibió una información, sí, de que el volumen... ¿Qué información? ¿Qué información recibió? Nivel de llenado mayor que 90. Eso es lo único que el sistema recibió. ¿Qué reglas puede activar con eso que recibió? Nivel de llenado mayor que 95%. Eso es lo que recibió. La regla 1. ¿La 2 la puede activar? No, no tiene esa información. No la puede computar.
No tiene los parámetros que necesita para computar la regla 2, así que no la puede computar. ¿La regla 3 la puede computar? No, porque lo que recibe no es una temperatura, es un nivel de llenado. ¿La regla 4 la puede computar? No, porque lo que recibe no es una temperatura, es un nivel de llenado. ¿La regla 5 la puede computar? No, porque lo que recibe no es el porcentaje de apertura de una válvula, es un nivel de llenado. ¿La regla 6 la puede computar? No, porque lo que recibe no es si hay alertas activadas o no, es un nivel de llenado. Perdón, te pregunto, pero solo para por ahí a lo mejor tener, ¿qué entendemos por alerta activa? Por ahí estoy interpretando, ¿una alerta activa qué sería en este ejemplo? Que la variable alerta diga sí. Ajá, está, ya está. Que un IoT, a ver, vamos por paso. O sea, la variable temperatura, la variable volumen, la variable ¿Me alerta. puedes escuchar, por favor? Bien. ¿Qué significa alerta activa, Sonia, para vos? ¿Cuándo hay una alerta activa? Por eso te digo que es una interpretación que quizás... No, no es una interpretación. Esa es la semántica del proceso. Y me viene excelente tu pregunta, porque es una muy, pero muy buena pregunta, Sonia. Las reglas, ¿sí? Estas reglas capturan la semántica. ¿Qué significa control de nivel de llenado? A nivel algorítmico, esto no funciona como tu cerebro. Necesito datos que el IoT me pueda recabar y necesito una función lógico-matemática que pueda computar. Entonces, para saber si el control del nivel de llenado está bien, lo que yo voy a hacer es mirar, ¿sí? Lo único que va a poder hacer el sistema es mirar el nivel de llenado. ¿Por qué? Porque en el IoT tiene un IoT para nivel de llenado, un IoT para temperatura, un IoT para ¿sí? Volumen y un IoT para alerta. Y nada más. Entonces, fíjate que vos en tu cerebro tenés la semántica, tenés el significado de qué significa en una planta, ¿sí? En un proceso industrial, qué significa un alerta activado. Entonces vos en tu cerebro tenés la semántica de ese concepto. Pero el sistema no lo tiene si vos no se lo programás. Entonces, ¿cómo le programo lo que quiere decir? ¿Cómo le programo la semántica? Se lo programo a través de una regla. ¿Sí? Pero esa regla, lo único que puede tener son funciones lógicas matemáticas y variables que yo pueda obtener con mis sensores IoT. No tiene experiencia, no tiene razonamiento humano, no tiene sentido común, no tiene emociones, no tiene nada de eso la gente inteligente. Fíjate qué pobre que es el razonamiento de la gente inteligente, Sonia, al lado de tu razonamiento. ¿Cómo representás vos internamente en tu cerebro el concepto activar alerta? Es un concepto complejo que tu cerebro de alguna manera modela. La inteligencia artificial lo puede modelar con una ontología, lo puede modelar con una red semántica, lo puede modelar con un frame, lo puede modelar con una lógica, con una expresión lógico-matemática. No puede hacer más que eso. Entonces, ¿qué significa activar alerta para el sistema? ¿Sí? No está dicho. Claro. Que activar alerta será que un sensor que dice alerta pone en sí o en no. O un machine learning que detecte el alerta, clasifique la situación como alerta y le mande a la gente inteligente alerta igual sí. Bien. Nada más. Lo que no está escrito en las reglas, en tu cerebro está y vos lo usás. Pero en el agente inteligente no está. Y el agente inteligente no tiene intuición,
la gente inteligente no tiene experticia, la gente inteligente no razona como tu cerebro. La gente inteligente lo único que hace es con los datos de entrada, computa las reglas que tenga. Las que no tenga, no las tiene. ¿Cómo sin saber qué significa para el sistema, ¿sí? El estado de las válvulas? Tengo que mirar esta regla, la 5. Me voy a la regla 5. ¿Sí? Y esto es lo que tiene el sistema programado. Esta es la semántica del sistema. Re pobre, y sí, pero es que es un algoritmo. Este es un ejemplo muy burdo, ¿sí? Probablemente en el mundo real estas reglas sean mucho más complejas, pero no dejan de ser reglas finitas que tienen datos de entrada, que si no tiene los datos de entrada no la puede computar. Es una computadora, es un algoritmo. ¿Se entiende, Sonia? Que lejos, lejísimo, y está excelente la pregunta, porque claro, ¿qué significa parada de planta? Bueno, es que de eso se trata. Por eso toma solo la R1. Claro, tu cerebro y el cerebro de tu compañero son lo suficientemente inteligentes como para poder razonar que aunque no tengan el input de la regla 6, también hay que activar la regla 6. Pero este bicho no, porque no tiene el input, ya está. No tiene intuición, no tiene experiencia, no sabe como sabes vos. Lo que no está escrito no existe. Había alguien que tenía la mano levantada. Sí. Marcelo, creo. Sí, Marcelo. Claro, también como lo habíamos pensado, de que al activar la regla 1, pone alerta verdadero, y si se ejecuta en cadena va a llegar a la regla 6 con el alerta en verdadero. Por ahí Te va a ejecutar con los datos de entrada, no con los datos que vaya obteniendo en el proceso. Ah, bien. No mezclen, porque es una excelente pregunta, ¿sí? Y eso depende de qué tipo de agente sea, ¿sí? Pero aún si llegara a la regla 6, a ver, la base de conocimiento que tiene, ¿sí? Son los datos de entrada que tiene la gente. Vamos a ver el dibujito de la gente. ¿Sí? Acá le entra a la gente el volumen mayor que 95. Es lo único que tiene, volumen mayor que 95. Y con eso va a instanciar todas las reglas que pueda. Pero el único conocimiento que tiene es que el volumen está en 95. Lo otro no es parte de su conocimiento. Es parte de las conclusiones a las que llega la gente. Pero nada más. Entonces la regla 6, en cualquier caso que pase algo, No la puede activar la regla 6 con la información de la regla 1. Lo único que tiene... ¿Cuándo se activa? Es lo que estábamos diciendo. No. Tampoco en una segunda vuelta. Se va a activar cuando algún IoT o algún Machine Learning le envíe a la gente inteligente la variable que necesita esta regla, que es alerta activa. Hay una variable en el sistema que se llama alerta activa. ¿De dónde el sistema obtiene esta variable? Y probablemente es un Machine Learning que está afuera de la gente, que es externo a la gente, que no tiene nada que ver con el que es un input para la gente. Pero si la gente no tiene ese dato, no lo puede computar. Bien, sí, ahí entendí. Necesita datos. No situaciones, no acciones. No computa acciones, computa datos. Claro. Y fíjate cómo tu cerebro enseguida se da cuenta que esta regla también la tiene que activar, pero el pobre agente inteligente no puede. Hasta que no le llegue el dato alerta, ¿sí? No va a activar esta regla. Porque las reglas se computan en base a los datos, no en base a las otras reglas. El dato no cambia porque lo metas en una regla y lo uses para computar la regla. El dato sigue siendo el mismo. No modifica los datos el algoritmo, los usa para computar las reglas. Claro. Sí, ahí entendí que
Y no debe modificar el dato, porque el dato viene de un IoT, el dato viene de un machine learning, el dato viene de afuera de la gente, de algo externo a la gente. Es el que le da el input del valor del dato. Computa con ese valor del dato, pero no modifica los valores de los datos. Porque si no, estaría interceptando con el IoT. Es el IoT el que después de que la gente accione, va a volver a tomar la temperatura, va a volver a tomar el caudal, va a volver a tomar y va a tener que haber una situación mejor reportada. Pero no es el agente el que cambia ese valor, es el IoT que lo vuelve a tomar y toma un valor mejor. Si no, imagínate, si tunea los valores, si el agente inteligente adentro tunea los valores, ¿qué devuelve? Cualquier cosa, o sea, lo que devuelve es una acción sobre el medio. El medio realiza esa acción a través de los actuadores y el IoT vuelve a censar otra vez todo y le vuelve a mandar otra vez a la gente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. ¿Qué pasa si en la base de datos de este agente inteligente, en las reglas, en el conocimiento que tiene este agente inteligente, hay reglas que se contradicen? ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque en esas reglas que tienen ustedes no hay ninguna regla que se contradice. Pero ¿qué pasa si hay reglas que se contradicen? Por ejemplo, hay una regla que dice, si el nivel de llenado es menor a 95, entonces hay bajo llenado. Dame una alerta que se llama AL1. Pero después hay otra regla que dice, si el producto es aceite y el nivel de llenado es menor que 95, entonces acepta el llenado. ¿Sí? Y es otra alerta. Cada alerta va a provocar que un actuador diferente actúe. Está diciéndole al medio cosas diferentes. Y fíjate que estas dos reglas tienen menor que 95. Entonces, le viene menor que 95. ¿Cuál hace? ¿La 1 o la 2? Computa esta, le da verdadera. Computa esta, le da verdadera. Los sensores que tiene que activar son diferentes. ¿Cuál activa? ¿Cuál alerta activa? ¿Activa la alerta 1 o activa la alerta 2? Tu cerebro va a saber cuál es, pero acá no lo tiene dicho. Acá tenemos otro ejemplo. Imagínate que le viene una temperatura, que hay una regla que dice si la temperatura es mayor que 75, activa el sistema de enfriamiento. Y eso se llama, sí, enfriamiento 1. Y hay otra regla que dice si hay alerta de sobrecalentamiento reciente, pero fue falsa alarma en la última hora, entonces ignora que la temperatura es más de 75. Manda, ¿sí? Enfriamiento 2, que es no hacer nada. Le viene una temperatura mayor a 75. ¿Cuál computa? ¿Esta o esta? Otro ejemplo. Tiene una regla que dice, si la válvula está cerrada y la línea está activa, detene la línea. Pero después tiene otra regla que dice, si la válvula está cerrada y la línea está activa y el tiempo de cierre es de menos de 10 segundos, se cerró hace menos de 10 segundos, no detengas nada. Le viene la válvula principal cerrada y la línea está activa. ¿Qué hace? ¿Detiene la línea de producción o no la detiene? Bien. ¿Qué pasa si hay reglas que codifican razonamiento antagónico, comportamiento antagónico? ¿Cuál es la semántica que va a elegir? ¿Va a elegir la semántica de la regla 5 o la semántica de la regla 6? ¿Cómo va a reaccionar el agente inteligente si tiene programadas reglas antagónicas? ¿Puede tener programadas reglas antagónicas? Sí, todas las que vos quieras, porque esta es un if then else y esto es un if then else. No se enteran entre sí que son antagónicos. Tu cerebro sabe eso, pero la gente no. Lo que pasa es que cuando compute, esto le va a dar verdadero y esto le va a dar verdadero. No puede hacer las dos cosas. Tiene que haber un mecanismo que le ayude a elegir, ¿sí? Cuando hay contradicción, con cuál regla se va a quedar. Ese elegir, ¿sí? Ese elegir se llama criterio o preferencia en el agente inteligente. Es algún mecanismo
que tiene que estar programado, tiene que estar explicitado cuál va a ser el mecanismo que va a usar el agente para elegir cuando tenga activadas reglas contradictorias, ¿sí? Si hay activadas dos reglas que son contradictorias y el agente computa las dos reglas, para elegir cuál regla ejecutar y cuál no, usa lo que se llama un criterio de preferencia. El criterio de preferencia le permite decidir cuál regla tiene más peso y cuál no. Es lo que hacemos en nuestro cerebro cuando trabajamos con contradicción, ¿sí? Esto le permite a la gente inteligente manejar un cierto nivel muy básico de contradicción y de incertidumbre. Y le permite ser un poco más flexible. Entonces, cuanto más rica sea el conjunto de reglas que tiene el sistema, más cantidad de situaciones va a considerar. Y no importa si considera situaciones antagónicas, porque va a tener un criterio de preferencia. ¿Y cuáles son los criterios de preferencia clásicos? Bueno, los criterios de preferencia clásicos son preferir las reglas que tienen más información sobre las reglas que tienen menos. Entonces, por ejemplo, la regla 5 tiene dos datos, válvula principal y línea activa. Pero la línea 6 tiene tres datos, válvula principal, línea activa y tiempo de cierre. Esta regla, la regla 6, tiene más información que esta regla 5. Tiene más cantidad de variables. Esta tiene 3 y esta tiene 2. Se dice que esta es más específica que la 1. Y si el criterio de selección que vos le dijiste a la gente, vos se lo tenés que decir cuando programas a la gente. ¿Cuál va a ser el criterio de selección cuando hay reglas opuestas? Vos le decís, bueno, mira, criterio de selección, especificidad, cantidad de variables. Entonces te va a elegir la 6. ¿Sí? Criterio de selección, la que está escrita primero. Entonces te va a elegir la 5. Criterio de selección, la que está escrita con rojo. Criterio de selección, la que está escrita con verde. Criterio de selección, sí, hay que buscar un criterio de selección que sea razonable. Otro criterio de selección puede ser de qué experto viene esta regla. Se puede añadir metadatos a las reglas para decir de dónde vienen. Entonces, esta regla viene del ingeniero de planta. Y esta regla viene del que hace la limpieza, que hace 2 días llegó a la planta y hace 2 días está trabajando. Todo lo razonable que haría el ser humano es decir, bueno, mira, la regla del ingeniero que hace 30 años que trabaja en la planta tiene que pesar más que la regla del que está limpiando hace 2 días. Entonces, si tengo que elegir, el que está limpiando dice, hay que parar la planta, y el ingeniero de planta dice, no hay problema, hay que seguir. ¿A quién le voy a hacer caso? A la regla que está escrita por el que tiene más experticia. Ese es otro criterio de selección. Entonces, por un lado, tengo las variables que el IoT me mide y me manda a la gente inteligente. Ese es el conocimiento que tiene la gente inteligente. ¿Sí? El IoT manda a través del IoT conocimiento, datos, valor de datos. El Machine Learning me ayuda a determinar cuando esos datos son texto, cuando esos datos son un patrón. Me ayuda a clasificar esos datos. El razonamiento tiene reglas y un criterio de preferencia. Las reglas no son el conocimiento. El criterio de preferencia no son las reglas. Acá no existe entrenar al modelo. Acá lo que existe es escribir con lógica matemática toda la semántica de lo que vos querés que haga ese agente inteligente. Escribir las reglas y decirle cuál va a ser tu criterio de preferencia. El criterio de preferencia es independiente de las reglas. Las reglas son independientes del conocimiento. El conocimiento es independiente del criterio de referencia. Son los 3 elementos claves de la gente y son completamente diferentes entre sí. Vos podés tener las mismas reglas y te vienen nuevas medidas del IoT y tenés nuevo conocimiento con las mismas reglas. Vos podés cambiar el criterio de preferencia
y no leíste nada y no cambiaste las reglas. Son 3 elementos independientes. ¿Sí? ¿Cuáles son los desafíos para la industria? Bueno, la integración de los agentes inteligentes con los sistemas legados es muy compleja. ¿Por qué? Porque si yo estoy queriendo tener un cómputo razonable, un tiempo de cómputo razonable, una cantidad de cómputo razonable, lo que se llama un costo computacional razonable, los agentes inteligentes tardan mucho más que el machine learning, porque lo que hacen es mucho más complejo, ¿sí? Entonces esto puede ser un problema. El costo computacional. ¿Cuánto hardware tengo que tener? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que la gente recomiende? En una planta, las acciones tienen que ser inmediatas. Sube la temperatura, se abre la válvula. No puedo esperar 3 o 4 minutos a que el sistema razone y vea qué hay que hacer y se abra la válvula. ¿Sí? Otro de los problemas es la complejidad y la escalabilidad. Imagínense un PID así, re gigante, de una planta, un PID re complejo. ¿Se imaginan la cantidad de reglas que habría que tener en el agente inteligente para poder meterle al agente inteligente todo lo que el ingeniero de planta sabe de ese proceso? Y para cada pequeño conocimiento que tiene ese ingeniero de planta, que el ingeniero de planta se sienta y escriba todo lo que sabe del proceso, todo, hasta el último detalle. Y de cada una de esas cosas que sabe vamos a sacar una regla. Es altamente probable, primero, que el ingeniero de planta haya reglas que no se dé cuenta que las sabe hasta que las tiene que usar. Nuestro cerebro tiene un montón de reglas que no sabe que las tiene hasta que las tiene que usar. Esas no van a estar en el sistema. Y después van a ser millones de reglas, con millones de excepciones. ¿Sí? Entonces, los sistemas simbólicos pueden volverse muy complejos y muy difíciles de mantener. Cambia una de las reglas y cambia el comportamiento de todo de la gente. Otro desafío es cómo nuestro cerebro, cuando somos ingenieros de planta, viene la clasificación del machine learning de que hay una falla y nosotros inmediatamente activamos la acción correcta. ¿Sí? Si esa acción, como pasó con el alerta, no está en ninguna regla, el sistema no va a reaccionar. El sistema inteligente solo va a reaccionar con la información, el criterio de preferencia y las reglas que tenga programada. Si un sensor falla, por ejemplo, y no reporta datos, tu mente se va a dar cuenta, el sistema simbólico no va a computar porque no está recibiendo input. Entonces se va a quedar quieto. Y por eso te está explotando la planta. Pero como el IoT no le está mandando datos, el sistema no computa. ¿Sí? Los cambios dinámicos, tu cerebro continuamente usa tu experiencia, tu razonamiento intuitivo, tu razonamiento lateral, lo que se llama inteligencia lateral o pensamiento lateral. La IA, lo que no tengan las reglas, no existe. ¿Sí? Entonces, cuando se introduce una nueva bebida, por ejemplo, hay que volver a compilar todas las reglas de la gente. Hay que volver a compilar el agente para poder volverlo a usar. Igual que hay que volver a entrenar el modelo de Machine Learning para poder volverlo a usar si hay una nueva categoría. ¿Sí? Y tienen muchas dificultades los agentes inteligentes cuando la información de entrada tiene ruido. Y tu cerebro no. Tu cerebro está en el medio del ruido de la fábrica y puede escuchar a la máquina y sacar conclusiones de la máquina. La IA solo tiene en cuenta el input. Entonces, si ese input no está saneado, no es de buena calidad y los datos no son claros, la IA no va a razonar como razona tu cerebro. ¿Sí? La IA no va a ser flexible porque no aprende, solo clasifica, solo guarda posibles clasificaciones, pero nada más. Y el sistema inteligente solo está basado en reglas. Razonar dentro de la IA significa computar reglas. La regla que no esté escrita, el sistema no la puede escribir. Esto de que la IA va a escribir su propio código, no, es un algoritmo y que interactúa con el entorno, que lo que puede hacer son acciones con los actuadores que tiene. No tiene ningún actuador por el momento que sea escribir código. Tiene otro tipo de actuadores, los actuadores que conocemos del IoT. Y otro de los grandes desafíos es la ciberseguridad. ¿Por qué?
porque el procesamiento, en vez de estar en tu cabeza, está en una red. Entonces, lo próximo que vamos a ver es la computación Edge, que es una solución a todos los desafíos de seguridad y de ciberseguridad que plantea la implantación de Machine Learning y de IA, ¿sí?, simbólica dentro de los procesos industriales. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y ahora, bueno, había acá un ejercicio para hacer, ¿sí? Lo vamos a dejar y lo vamos a hacer el jueves. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir los grupos y hacer este ejercicio. En estos 3 minutitos finales, ¿alguna pregunta, algún comentario? Muchas gracias, Sonia, por tu pregunta, estuvo muy buena. Sí, tengo otra más, pero... Dale, a ver, Sonia, dale, tira, vos tira. Porque a mí me quedó en la última pregunta de esta actividad. Dice, ¿qué acciones podría tomar el agente si detecta un patrón que indica un posible fallo inminente, aunque ninguna regla actual se active? No hay regla, no acciona. Exacto. ¿Qué es Bien. lo único que puede hacer con el Machine Learning que tiene adentro? Sí. Detectar el patrón falla inminente y guardarlo en el entrenamiento del Machine Learning. Y nada más. Perfecto. Perfecto. Tu cerebro, aunque nadie te haya dicho, che, mirá, si entra un ladrón, esto es lo que tenés que hacer. En tu contrato laboral y en toda la documentación que vos miraste de la planta, Sonia, no hay reglas para accionar cuando hay un ataque de un grupo no sé, cuando hay un ataque, no sé, a ver, cuando entra un grupo de ladrones y reduce al personal de planta. Pero vos sabés qué hacer. Vos detectás ese patrón, Machine Learning, y aunque no tengas las reglas, se activan esas reglas en tu memoria. La ecuación es mínima. Aunque Bien. nunca nadie te las haya dado en ese sistema. Usá las reglas de otro contexto y las traes y las aplicas. Perfecto. Te metes al baño y llamás a la policía. Porque usás las reglas que tenés de otra situación inteligente, detectás que el patrón es el mismo, y aunque no esté explícito en la información que vos manejás, porque en una parte de la documentación de la planta decía que había que meterse al baño y llamar a la policía, vos razonás y lo haces. El pobre agente inteligente sí lo detecta, pero no tiene manera de razonar. Es como un nenito que no tiene la regla de cómo actuar y ve la situación, pero no actúa porque no sabe cómo tiene que actuar. Eso le pasa a la IA. Lo que no tiene explícito no existe. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Nos vemos el jueves? Vale, perfecto, profe. El jueves nos vemos. Bien, nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao. 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 Ahora tampoco razona, esto es un desastre. Adelante. Bueno, No razona, no piensa, aquí que esto es un desastre. no vayas a cortarla, Paula. No salgas. Eso lo hace Iris. Sí, porque ahora tengo otra reunión. Bien. Ahí te pasé los documentos, Paula. Después mañana, si Perfecto. quieres, lo conversamos, ¿vale? Pero está todo listo. Perfecto. Bien, Vale. si está todo bien, ya el jueves se los comparto, así ya pueden empezar a trabajar. Si es el trabajo final para que ustedes hagan. Hola, David, Perfecto. ¿cómo te va? Qué felicidad. Perfectísimo. Vale. Bien, profesor Pablo, muy interesante toda la clase. Bueno, Muy bien. Vale. Bueno, nada. Nos veremos el jueves. Buenas tardes. muy bien. Chao, Adiós, chao. adiós. Gracias. Gracias, hasta el Chao. jueves. Gracias. Fernando.